les traigo tamal en hoja. Aquí tienen la lista de ingredientes y también la pueden encontrar en la descripción debajo de este video, junto con unos enlaces de los productos que yo utilizo para crear esta receta. Vamos a comenzar haciendo un sofrito. Agregamos media taza de manteca de puerco, agregamos un ají verde y una cebolla blanca. Revolvemos y vamos a tener la temperatura a fuego medio bajito para que no se nos queme. Agregamos el ajo machacado, agregamos una cucharada de sal, una cucharadita de comino en polvo, una lata de 8 onzas de salsa de tomate y agregamos 2 libras de masas de puerco. Vamos a tapar y cocinar por 25 minutos. Ahora vamos a agregar 3 libras de maíz molido fresco. Mezclamos todo bien. Agregamos una taza de manteca de puerco. Queremos una consistencia cremosa. Ahora vamos a revisar el punto de sal y le agregué una cucharada más de sal. Ahora vamos a buscar las hojas de maíz más grandes, las doblamos como si fuera un cilindro y levantamos la punta de abajo hacia arriba y esto crea un bolsillo que es el que vamos a rellenar con nuestra mezcla. Asegúrense de agregar unos pedacitos de carne a cada tamal. Agregas otra hoja grande de tamal, lo envuelves y le bajas la punta. Vas a coger un hilo de 14 pulgadas, lo vas a amarrar horizontal, luego lo viras vertical, vuelves a amarrar y haces un lacito. Y esto va a asegurar de que cuando estén hirviendo nuestros tamales en el agua no se salga la mezcla. Repites este proceso hasta utilizar toda la mezcla. Aquí les vuelvo a mostrar una vez más cómo rellenamos el bolsillo. Siempre asegurando de coger unos pedacitos de carne. Ahí pueden ver, nos llenamos un poquito más, cogemos otra hoja grande, lo envolvemos al revés y bajan la punta. Cogen su hilo, lo amarran, lo voltean vertical, lo vuelven a amarrar y le hacen un lacito. Agregas 2 cucharadas de sal a una olla grande de agua hirviendo y agregamos los tamales entre 45 minutos a 1 hora. Y aquí pasó los 45 minutos y los tamales están listos. Los sacas, los escurres bien y los dejas enfriar un poquito. Yo hice los míos en 2 tandas y esta es la segunda tanda de tamales. Logré 20 tamales con esa cantidad de ingredientes. Destapas tu tamal y está listo para disfrutar. Espero que les haya gustado mi video. Intenten esta receta en casa.
Déjenme sus comentarios si les gustó y me dejan saber de otras recetas que quisieran que les haga. Recuerden suscribirse y darle un like. Gracias.